entonces nos vamos con nuestro tema número 3. Es un tema muy especial que espero que usted esté muy, pero muy atento el día de hoy. No se lo puede perder. Por favor, no se lo puede perder. Aquí lo tenemos en pantalla. Entonces estamos en N3, que es nivel 3, el nivel de ser líder, la materia 1, M1, N3, M1, y M1 es liderazgo 1, líderes de célula. Si usted quiere aprender a liderar una célula, para usted es esta materia. El tema número 3, planeando la multiplicación de célula. Y aquí vimos en nuestro tema número 2 que la célula tiene un periodo más o menos de 9 meses a 12 meses. Generalmente, en la primera vez que hacemos este periodo dura más de los 9 meses, puede llegar a los 12 meses, pero cuando aprendemos a hacer bien el ciclo, a planear bien bajo el ciclo, nos damos cuenta que podemos hacer todo esto en solo 9 meses. Y esa es la meta, que usted pueda en 9 meses multiplicar una célula llevándolo en las etapas de desconocidos, amigos, familia en la fe, servidores y multiplicadores. Esa es la meta que tenemos nosotros. Muy bien. Tenemos este texto, Génesis 18:10. Dice el Señor a Abraham: dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa será, Sara tendrá un hijo. Mire esta promesa. Un año, ¿sí? 12 meses. Sara tendrá un hijo, pero es posible que estemos hablando del año siguiente, entre 9 a 12 meses, porque es el tiempo donde ella iba a quedar embarazada y a parir un hijo. Dice, Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Versículo 11, y Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Nueva versión internacional. Mira con atención esto. Dios le está prometiendo algo que es imposible para ellos. ¿Por qué es imposible? Aclara la Biblia que Abraham y Sara eran ya viejos. Para ser más exactos, estaba entre Sara en 90 y Abraham en 100 años o cercanos a ellos. Y no podían tener hijos por su edad. Además de esto, se le agregaba que Sara era estéril, ¿cierto? Y además se le agrega que Sara ya no menstruaba. Así que era imposible que ellos pudiesen tener un hijo en un año. Pero era un desafío de fe, era una meta de fe en un año poder llegar a tener hijos. Y de eso se trata la planeación de célula. La planeación de célula se trata de planear por fe, tener metas de fe creyendo que no soy yo, que no es mi fuerza, sino que es en la fuerza del Señor, que es una promesa de Dios que nos podemos multiplicar en 9 meses o en un año por el poder de Dios. Y usted tiene que empezar creyendo esta palabra, creyendo que Dios está con usted. Pastor, yo no sé cómo hacer una célula, menos cómo multiplicarla. Tranquilo, Dios sabe cómo hacerlo. Y eso nos crea dependencia. Desde el momento que Dios le da la palabra a Abraham y Sara, les crea dependencia de un milagro. Entonces, si tú estás teniendo algo que no eres capaz de hacer, tienes que aprender a depender a Dios de aquello para que Dios lo haga. Así funciona esto. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas metas de fe. La meta de fe número 1 es definir fecha de multiplicación. ¡Wow! Tremenda esta meta de fe, definir fecha de multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que empezamos por el final. Usted tiene que decir, voy a iniciar la célula, por ejemplo, el 1 de abril. Y desde ahí va a contar 9 meses a un año y va a definir la fecha final de esta célula. Entonces, ¿por qué? Usted va a empezar pensando en la meta, en la llegada. Iniciar pensando en el final. ¿Cómo voy a terminar? Planeando terminar bien, planeando terminar en victoria. Dicen por ahí que si uno no planea para la victoria, está planeando para el fracaso. Si usted desde el principio está viendo una célula que no va a funcionar, pues no va a funcionar. Pero si usted está desde el principio viendo una célula que va a terminar su proceso y le pone una fecha de multiplicación, ora, se mueve, programa sobre esa fecha, le crea a Dios, usted verá la gloria del Señor. Entonces, iniciar por el final, planear para el triunfo, empezar a planear. Ya sé que este es el final y voy a ir planeando cada etapa
para que cada etapa se cumpla y podamos tener un triunfo o una victoria en Cristo. Y importante la fe. Si yo lo creo, Dios lo hace. Usted lo puede creer, Dios me puede usar. Se puede decir, así como usó a un hombre y a una mujer anciana, estéril, que no menstruaba, Dios me puede usar a mí, que quizás no he ganado a alguien para Cristo, que quizás no conozco tantísimo de Biblia, pero que tengo el deseo de servir a Dios con todo mi corazón. ¿Cómo funciona esto? Pon una fecha de inicio y una fecha de multiplicación. Aquí tenemos nuestras etapas. Entonces, fecha de inicio y fecha de multiplicación. Les repito, entonces la fecha de inicio tú la defines y la de multiplicación la defines a los 9 a 12 meses después. ¿Sí? Volvemos al ejemplo. Para ser más fácil de entender, digamos que tú pones una fecha de inicio en febrero 10, ¿cierto? Si cuentas, puedes, por ejemplo, llegar a noviembre o octubre 10 y tendrías un año, unos 9 meses más o menos, para que la célula se multiplique. Allí tendrías que planear las etapas. Dentro de esos 9 meses a 12 años se planean las 5 etapas de desconocido a amigo, que dura un promedio de 8 semanas. De amigo a familia, que dura entre 20 semanas cuando trabajamos 9 meses y hasta 32 semanas cuando trabajamos 12 meses. Es decir, ese es el periodo más largo que tenemos, es la etapa más larga que tenemos. Ahí es donde se alarga la célula o se acorta. Luego sigue otro periodo de 4 semanas, que es pasar de familia a servidores. Esto solo dura 4 semanitas. Y de servidores a multiplicación también tenemos 4 semanas. Ese es nuestro desafío. ¿Ok? Entonces allí tendríamos un promedio de 9 meses a un año. No sé si me estoy haciendo entender, eso espero. Entonces, solamente poniendo esta fecha de inicio y poniendo esta fecha de multiplicación, vamos a trabajar por semanas esperando cumplir nuestras metas. Recuerda que la semana no es solo terminar la semana, sino cumplir los objetivos de esa semana. Un ejemplo claro, sencillo. En las semanas de las primeras 8 semanas, que es de desconocidos a amigos, la meta es que el grupo se convierta en amigos. Si eso sucede antes de las 8 semanas, por ejemplo, sucede en la semana cuarta, se termina esa etapa y vamos bien. ¿Sí? Solo lo estamos haciendo en 4 semanas y partimos a la siguiente etapa, que es que vayan de amigos a familia, donde ellos se convierten a Cristo, toman decisiones y reciben bastante doctrina de salvación y de formación de su carácter. Muy bien, espero que estemos bien hasta acá. Este es el formato que llenamos para cumplir la meta número 1. Para cumplirlas todas las metas, pero lo voy a ir explicando. En esta parte del formato dice meta de fe número 1. Lo voy a ampliar para que lo vea mejor. Meta de fe número 1, multiplicar la célula. Es allí donde usted va a poner las fechas. Ahí tenemos el ejemplo. Marzo 5 a noviembre 5. ¿Sí? Marzo 5 a noviembre 5 tendríamos allí 9 meses donde estamos creyendo que en esos 9 meses vamos a multiplicar la célula por fe. Por fe. Bien, y después de poner las fechas vamos a programar las etapas para que se cumpla esta programación. Aquí están las etapas. Entonces, ponemos el mes, son de marzo 5 a abril 26, ¿cierto? Que son 2 meses, 8 semanas. La etapa, la de desconocidos a amigos. El énfasis de esta etapa es el gel. El gel se usa mucho para que las personas se vuelvan amigos. Recuerda que es de desconocidos amigos. ¿Cómo nos volvemos amigos? Haciendo dinámicas juntos, sobre todo de grupos, porque los grupos se consolidan en sí mismos. Las dinámicas o el gel nos lleva a conocer nuestro carácter y a crear amistad. Otro que también ayuda con esto es la parte del refrigerio. Así que hay mucho énfasis en estas 8 semanas en el gel. Y aquí están los objetivos y el énfasis para esas etapas. Esto los programamos. Le voy a poner solo un ejemplo. No tiene que ser así siempre, sino que este es un ejemplo de cómo se cumplen o se ponen los objetivos a cumplir. Entonces, por ejemplo, un objetivo, conocer nombre, profesión, barrio, etc. Entonces, que entre ellos mismos se conozcan a qué se dedican, dónde viven, ¿cierto? En qué barrio están, su hobby, por ejemplo.
Y otro objetivo es crear relaciones dentro y fuera de la célula, es decir, que ellos cuando lleguen a la célula se hablen, pero también cuando salgan de la célula de vez en cuando se escriban, pertenezcan a un grupo de WhatsApp y tengan una amistad por lo menos con otra persona más de la célula fuera de la célula. Estas metas afirmarían lo que vamos a hacer. Así que teniendo los objetivos claros, todo lo que hagamos en esas 8 semanas tiene que apuntar a cumplir con la etapa, y para cumplir con la etapa necesitamos cumplir con los objetivos. Espero ser claro hasta acá. Muy bien, eventos especiales, oportunidades de evangelísticas. ¿Qué eventos podemos manejar allí? El GEL que les estaba diciendo, memoriza lo que le gusta, eso es un GEL, memorice lo que le gusta a la persona. Por ejemplo, ¿qué color le gusta? ¿Qué le gusta comer? ¿Cuál es su hobby favorito? Entonces, cuando las personas memorizan, empiezan a conocer los gustos de los otros. Otro gel que es muy bueno en esta etapa es el gel que se llama voleibol invisible, donde las personas juegan con un balón invisible sobre una malla invisible, pero cuando le pasan el balón a la otra persona, tienen que decir el nombre. Esto los obliga a aprenderse el nombre de la otra persona. También podemos completar con el animar, compartir números de celular, animarlos a que se compartan el número de celular y el ir un mensaje a otro durante la semana. Recordemos que el ir es una tarea fuera de la célula o fuera de la hora donde nos juntamos para hacer la célula. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ponerles cuando estén fuera, esta semana le van a escribir por lo menos a 3 del grupo. ¿Sí? Y podemos hacer también extras células como salir a comer algo para crear relaciones más fuertes. Espero que estemos teniendo un entendimiento de esto. Sí, nota cómo todo apunta a cumplir a la etapa de desconocidos amigos, a cumplir los objetivos, y cada actividad apunta a cumplir esos objetivos. Y aquí ponemos los comentarios de cómo nos fue, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos memorizaron sus nombres. Eso fue un buen comentario. Todos crearon al menos un nuevo amigo. Entonces, por lo menos las personas de la célula, por lo menos cada uno tiene por lo menos un amigo. Y ahí ya se cumplió la meta. Y podemos pasar esa etapa de desconocidos amigos y pasar de amigos a familia. Pero nota cómo todo se planeó, ¿ok? Para desarrollarlo en esas 8 semanas. Meta de fe número 2. Ya vimos cómo es la meta de fe número 1, que es hacer una fecha de multiplicación y planear en general las etapas. Vamos a ver ahora cómo trabajamos la meta de fe número 2. Ampliar la base de liderazgo. Recordemos que la célula no se multiplica solo por el número de personas que asisten, sino por el número de líderes que se han multiplicado ya, para poder tener 2 grupos de liderazgo para trabajar, mínimo 2 grupos y hasta 3 o 4. La célula se multiplica cuando se amplía la base de liderazgo. Entonces aquí hay una célula base, que es la con que iniciamos. Tiene un líder de célula, tiene un líder asociado, tiene un padre espiritual, tiene un hijo espiritual por lo menos, puede tener más de un padre espiritual, ¿no? Tiene un hijo espiritual, tiene un segundo hijo espiritual y tiene un tercer hijo espiritual. El primer hijo espiritual, digamos que es del líder de célula, el segundo hijo espiritual, digamos que es del líder asociado, y el tercer hijo espiritual, digamos que pertenece al padre espiritual. Es decir, que los líderes cumplen un papel de paternidad espiritual sobre los hijos espirituales, cuidándolos. Esto es bien importante. Pero nótese cómo la célula se puede multiplicar. Por eso esa M que aparece allí es de multiplicación. La célula se multiplica así. Necesitamos un líder de sección, que es un líder que maneja varias células o varios líderes de célula. Necesitamos un líder de célula nuevo, un líder asociado nuevo. Necesitamos un padre espiritual uno nuevo, un segundo padre espiritual y un hijo espiritual y otro hijo espiritual. ¿De dónde salen esos nuevos grupos? Entonces ya lo voy a explicar. El líder de célula puede llegar a convertirse en un líder de sección. El líder asociado se convertiría en líder de célula. El padre espiritual se convertiría en un líder asociado. El hijo espiritual número 1 se convierte en un padre espiritual 1. El hijo espiritual número 2 en el padre espiritual 2. Y así tendríamos abarcados la multiplicación. Si nota cómo sí nos podemos multiplicar en otros. Entonces, requiere que podamos nosotros pensar en a qué vamos a evolucionar a cada persona durante el proceso de célula. Seguimos con nuestro formato.
para mostrar la fe, la meta de fe número 2. Ya vimos la meta de fe número 1, que era multiplicar la célula. Ahora vamos a ver la meta de fe número 2, expandir la base de liderazgo. Entonces allí aparece LS, que es líder de sección, LC, líder de célula, LA, líder asociado, y PE, padre espiritual. Y vamos a decir, necesitamos tener por lo menos un líder asociado, 2 líderes de célula, el líder asociado 2 y los padres espirituales 4. Esa sería nuestra meta. Queremos que nos multipliquemos a eso. Meta de multiplicación. Usted la va a poner ahí. Planeando la meta de fe número 3. Meta de fe número 3. Desarrollar cada persona a su siguiente nivel. ¿Cómo desarrollo un hijo espiritual para que se convierta en un padre espiritual? ¿Cómo desarrollo un padre espiritual para que se convierta en un líder asociado? ¿Y cómo desarrollo un líder asociado para que se convierta en un líder de célula? ¿Y cómo desarrollar un líder de célula para que se convierta en un líder de sección? Proponer nuevos lugares para la futura célula. Entonces, en este tiempo, nuestra planeación o esta meta de fe, desarrollo la gente y voy pensando en un nuevo lugar donde voy a multiplicar la célula. Incluir nuevas personas a la célula de liderazgo. Recuerde que está la célula la célula abierta, que es para toda persona que va allí, y está la célula de liderazgo, que es una célula exclusiva para los que están sirviendo. Entonces lo que hacemos es una transición de personas que van creciendo y las metemos o le permitimos ir a la célula de liderazgo. Entonces, ¿cómo hacemos este crecimiento de este desarrollo? Aquí en el cuadro que se señala con rojo, vemos cómo. Lo voy a ampliar para verlo mejor. Solo el cuadro. Por ejemplo, tenemos a Carlos Pérez. Carlos Pérez es un líder de célula, es la posición actual en la célula, y queremos en la posición proyectada en la célula o futura que se convierta en un líder seccional. Para eso vamos a llevar a Carlos de julio a octubre a que vea el curso de líderes de sección. Andrés Cortés es un líder asociado y actualmente, pero queremos proyectarlo en el futuro para que sea un líder de célula. Por lo tanto, queremos que de marzo a junio vea el curso de líderes de célula. Juan Jaramillo es un padre espiritual y queremos que se convierta en el futuro en un líder de célula. Por lo tanto, lo proyectamos para que vea el curso también desde marzo hasta junio. Viviana Martínez es un padre espiritual y la estamos proyectando que se convierta en un líder asociado. Para eso va a haber el curso de líderes de célula entre marzo y junio. Víctor Román es un hijo espiritual. Queremos que se convierta en un líder asociado y para eso también tendrá que ver este mismo curso. Jaime Reyes es un hijo espiritual y en la posición futuro queremos que se convierta en un padre espiritual y queremos que vea el curso de padre espiritual entre julio y octubre. Pedro Molina es un hijo espiritual y queremos que se convierta en un padre espiritual. Para ello tiene que ver también el curso de padres espirituales. Así que usted puede notar que la clave de esto es que las personas estén en cursos, en discipulado. Por ejemplo, usted que está viendo en este momento, líder de célula, la idea es que usted en un futuro próximo, no muy lejano, se convierta en un líder de célula. ¿Ok? Ese es el sentido de lo que estamos haciendo entre marzo y junio. Lo siguiente acá es que vamos a proyectar hogares potenciales para la nueva célula de cuidado abierta. Decimos que aquí que la casa de Juan Jaramillo, que es un padre espiritual y queremos que se convierta en un líder de célula, la casa de Juan Jaramillo tiene cierta disponibilidad para hacer nuestra nueva célula, así que tendríamos un segundo lugar. Y las personas que serán invitadas a la nueva célula de cuidado serán Ana, Luis, Alberto y María. Muy bien, espero que hasta acá usted haya entendido este hermoso proceso. Conclusiones. Conclusiones. Las células se multiplican por fe. Escúcheme esto. La célula se multiplica por fe. Entonces, la multiplicación de la célula no depende de sus habilidades, como a veces pensamos, yo necesito tener mucha habilidad para hacerlo. Depende de su fe en el Señor que puede obrar por medio de usted. Las células requieren planeación y oración. La fe esperamos que Dios haga, la planeación planeamos para que Dios haga. Tremendo esto.
Si usted tiene fe, pero no planea, usted no está creyendo que Dios hace. Usted tiene que prepararse para el crecimiento que Dios va a traer. Las células se multiplican no solo por los asistentes, sino por, por expandir la base de liderazgo. Recuerde, cuando tenemos liderazgo para 2 células, podemos multiplicar 2 células. Incluso si lo tenemos para una tercera célula, lo podríamos llegar a hacer. Ok. Muy bien, mis amados, espero que me haya hecho entender hasta acá.